Bienvenidos hermanos y hermanas a este tiempo de escuela dominical del domingo 17 de enero del 2021. Les invito a tener un momento de oración para dar inicio a nuestra lección del día de hoy. Padre amado, te damos muchas gracias porque nos das un día más de vida, porque nos permites compartir a través de este medio la lección de tu palabra, Señor, y yo te ruego bendición para cada familia, para cada hermano y hermana que está conectado a su televisor, su computador o su dispositivo telefónico, Señor, y que pueda estar viendo este tiempo de escuela dominical. Te ruego que tu palabra hable a su corazón, que tu Espíritu Santo le guíe en el estudio y que podamos juntos, Señor, tener este tiempo de adoración, de comunión y de estudio de tu palabra. Gracias, Señor, porque nos das un día más de vida y porque podemos unirnos a través de este medio a compartir la comunión de ser iglesia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. En el día de hoy vamos a ver la lección número 3, abrazando el gozo, de nuestra unidad lidiando con las emociones. Primera pregunta. ¿Cuál familiar o amigo te hace reír con alegría? ¿Por qué? La idea central del día de hoy: podemos sentir mucho gozo porque Cristo salva. ¿Qué cosa estimula en el gozo? Quizás puedes recordar el día del nacimiento de tu primer hijo o de tus hijos. Quizás puedes recordar ese momento en que tu hijo, tu hija te dice que sacó buenas calificaciones, o tú mismo puedes recordar ese momento en que te dieron la nota de algún ramo y tuviste la alegría de haber aprobado. O que del médico, cuando vamos a médico por alguna situación y nos da buenas noticias. Esas emociones son tan fuertes que nos hacen gritar con júbilo, llorar de gozo o reír sin vergüenza. El gozo es contagioso y esto nos hace pensar en una oportunidad que sucede cada año para ofrecer gozo sin límites a todo el que lo quiera recibir. Es irónico que la dimensión completa del gozo se puede ofuscar por el bullicio de los días festivos. Ya han pasado algunas semanas de que celebramos Navidad, pero ese es un tiempo en el que todos se sienten gozosos. Lucas 2:10 nos dice: no temáis, no temas, porque yo les doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. La Navidad cuenta la historia del amor de Dios, dando a su Hijo en rescate por los perdidos, y no hay nada en el cielo que dé más gozo que eso. No obstante, cuando priorizamos lo secular, lo festivo, por sobre lo que significa el hecho de la Navidad, pierde la dimensión que realmente tiene. Pero si guardamos ese momento de la venida del Hijo de Dios, del nacimiento de Jesús, en medio de la humanidad, como un regalo de Dios, podemos decir, como dice Hebreos 12:2, por el gozo puesto delante de Él, nació en este mundo como nuestro Salvador. Y eso debe provocar gozo en nosotros. Créelo, el Evangelio no es solo un regalo que nos da gozo, es también la demostración del gozo de Dios que lo motivó a actuar a nuestro favor. Durante el tiempo de Navidad o durante nuestra vida, que el gozo del Señor sea una fuente para vivir con alegría y para compartir con otros el gozo de nuestro Salvador. ¿Qué dice la Biblia? Veamos ahí en el Salmo 95 del 1 al 3. Dice así: vengan, cantemos con gozo al Señor, aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Acerquémonos ante su presencia con acción de gracias, aclamémosle con salmos, porque el Señor es Dios grande, Rey grande sobre todos los dioses. Podemos tener gran gozo porque la salvación es segura. Verso 1. Vengan, cantemos con gozo al Señor, aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. El salmista nos invita a expresar nuestra alabanza gozosa a Dios, usando la metáfora de la roca de nuestra salvación. Nos muestra que una vez salvos, la dádiva de su gracia es inconmovible y tan segura como una roca firme.
Podemos tener gran gozo porque Dios recibe nuestra adoración sincera. Verso 2. Dios quiere que nuestra adoración sea gozosa. Cuando el salmista dice, lleguemos ante su presencia con alabanza, o acerquémonos ante su presencia con acción de gracias, como la versión que yo leí, implica que venimos ya en actitud de adoración. Dios conoce al creyente y no necesitamos nada externo para animarnos en la adoración, porque el creyente llega alabando. Muchas veces se dice al finalizar un culto, el culto estuvo bueno, porque cantamos harto, porque se cantó mi himno favorito, pero en otras ocasiones se dice que el culto no estuvo tan bueno y también se cantó harto, también se cantaron himnos que son del gusto de uno, porque la adoración no va en lo externo, va en la actitud del corazón. Por eso dice, llegamos ante el Señor con acción de gracias, llegamos ante el Señor con alabanza. Dios conoce el gozo que producimos en los demás también, cuando con nuestro ejemplo y nuestro testimonio mostramos el gozo del Señor. Podemos tener gran gozo porque nuestro Dios es grande para salvar. Verso 3. La adoración brota de la salvación, inmerecida que recibimos de Dios. Nuestra adoración no es sin sentido. En primer lugar, es imposible que la adoración de Dios comience por nuestra parte. Toda adoración genuina brota primero de la salvación inmerecida de Dios. En 1 Juan 4:19 nos dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y esto es un motivo de gozo. La Biblia dice que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente, pero no se queda allí. Isaías 12:3 promete, sacarán con gozo aguas de las fuentes de la salvación. El gozo no es algo externo, es algo que proviene del Señor. Por eso es necesario que tú recibas a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, porque Él es fuente de todo gozo. Segunda pregunta, ¿qué cosas ha hecho Dios por ti que te dan gozo? Vamos ahora al Evangelio de Lucas, donde está relatado el nacimiento del Señor. Lucas capítulo 2, versos 4 al 7. Dice así. Entonces José también subió desde Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, porque él era de la casa y de la familia de David, para inscribirse con María su esposa, quien estaba encinta. Y aconteció que mientras ellos estaban allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Muchos candidatos a la presidencia de sus países han estado seguros de que nacieron para ser presidentes. Posiblemente malentendieron el significado de su nacimiento. Nuestro Señor Jesucristo nunca suspendió su llamado, aunque el enemigo lo asaltaba. Gloria a Dios, nuestro Señor Jesucristo, aún tomando en cuenta los contratiempos de su humilde nacimiento, cumplió su propósito al pie de la letra. Notemos algunos detalles que Lucas menciona en su reseña del nacimiento del niño Jesús. Primero, Jesús nació en un lugar remoto del Imperio Romano. Jesús no nació en la capital, no nació en un lugar de élite, no nació en el palacio, no nació como hijo del rey, no nació en Jerusalén, sino nació en Belén, en un pueblo en la llanura interior de Judea. Segundo, Jesús nació de padres de noble procedencia, pero vulnerables. Tanto José como María eran descendientes del rey David, pero la dinastía davídica no había ejercido su reinado en más de 580 años. Mateo 2 da evidencia de que durante el término de los 2 años después del nacimiento de Jesús, el rey Herodes intentó matar al niño, queriendo eliminarlo por temor de que un día llegara a ser un pretendiente a su trono. Tercero, Jesús nació en circunstancias deplorables. Muchas veces se puede idealizar el nacimiento y cuando lo representamos lo más bonito y más hermoso que sea. Pero las circunstancias en que se dio el nacimiento fueron totalmente diferentes. María tuvo que dar a luz a su hijo en un establo. Imagínense los olores, imagínense
la limpieza de ese lugar, o quizás en una cueva donde cuidaban animales, al no tener la posibilidad de encontrar alojamiento. José y María se vieron forzados a usar un receptáculo de comida para los animales como cuna para el recién nacido. La escena del nacimiento de Jesús nos muestra a un hombre destinado a ser despreciado. Jesús lo sufrió todo y su nacimiento lo condicionó para la difícil carrera que correría. Pregunta número 3. ¿Qué te impide creer en Jesús? Veamos ahora los versículos Lucas 2 del 8 al 14. Había pastores en aquella región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y un ángel del Señor se presentó ante ellos y la gloria del Señor lo rodeó de resplandor. Y temieron con gran temor. Pero el ángel les dijo: no teman, porque he aquí que les doy buenas noticias de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto les servirá de señal: hallarán al niño envuelto en pañales, y de repente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, entre los hombres de buena voluntad. Continuando, Lucas pone el nacimiento humilde en perspectiva divina. Notemos. Verso 8. Los pastores reciben una visita portentosa. El nacimiento podría haber sido anunciado al mundo, pero Dios quiso revelar su mensaje a los pastores a propósito. Verso 9. Un ángel del Señor se revela con resplandor y gloria. El ángel del Señor, quizás Gabriel, sabía quién había nacido. Y fue así como a María y a José el que llevó el mensaje a los pastores. Verso 10 y 11. El anuncio del Salvador es compartido. El ángel compartió noticias de gozo. Ha nacido. Hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. El niño nació en respuesta a la crisis humana. Vivir bajo la condena del juicio de Dios. Verso 12. Los pastores reciben una señal comprobando la misión del niño. Los pastores son enviados a presenciar el niño recién nacido. Lo asombroso del nacimiento refleja la solidaridad de Jesús con la humanidad hundida en el pecado. Versos 13 y 14. Los ángeles del cielo prorrumpen en alabanza y adoración. Los ángeles alaban a Dios en las alturas y prometen paz para con Dios, que es el resultado para todo aquel que recibe a Jesús como su Señor y Salvador. Pregunta 4. ¿Hay algún motivo de más gozo que saber que Jesús es nuestro Salvador? Razones para mostrar gozo. La palabra gozo aparece 146 veces en la Biblia. Lee los siguientes textos e identifica la razón del gozo en Dios o en la persona. Yo voy a leer los textos y usted puede ahí anotar en una hojita aparte, identificar la razón del gozo en Dios o en la persona. Deuteronomio 39. Y te hará el Señor tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre y en el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra para bien, porque el Señor volverá a gozarse sobre ti para bien. Primera de Crónicas 29-22. Y comieron y bebieron delante del Señor aquel día con gran gozo, y dieron por segunda vez la investidura del reino a Salomón, hijo de David, y ante el Señor lo ungieron por príncipe y a Sadoc por sacerdote. Esdras 5, 15 y 16. Y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco, y una gran corona de oro, y un manto de lino y púrpura. La ciudad de Susa entonces se alegró y regocijó. Los judíos tuvieron luz y alegría, y gozo y honra. Isaías 35:10. Y los redimidos del Señor volverán, y vendrán a Sión con alegría. Y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Romanos 15:13. Y el Dios de esperanza les llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Gálatas 5:22.
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad. Santiago 1:2. Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Identifica más razones por las que puedes tener gozo, aparte de las que nos puedan mencionar estos textos. Y la última pregunta, ¿qué cosas eliminan el gozo? El texto clave para hoy, Lucas 15:10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Conclusión. Se ha dicho que no hay nada tan contagioso como la sonrisa. Si esto es cierto, los cristianos debemos ser los más impactantes en el mundo, pues tenemos el gozo de saber que hemos sido redimidos del pecado para recibir la salvación eterna en Jesús. Hay gente desesperada que no ha recibido buenas noticias ni agradables en mucho tiempo. Preséntales el Evangelio, las buenas nuevas de salvación en Jesús. Pero hay muchos cristianos, muchos hermanos nuestros en el día de hoy que también están pasando por pruebas, por dificultades, como dice Santiago. Siéntanse dichosos, con gozo por estar pasando pruebas. El Señor no nos prueba más allá de lo que podamos soportar. Que el gozo del Señor sea su fortaleza. Que el gozo del Señor los haga sonreír. Que el gozo del Señor quite el duelo y lo transforme en danza. Que el gozo del Señor los abrace en este día. Que Dios les bendiga grandemente y les invito para ya concluir nuestra escuela dominical a cantar una alabanza. Cambiaré mi tristeza. Bendiciones, nos vemos el próximo domingo. Un abrazo. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Estando atribulado, pero nunca derrotado, y perseguido esté hoy, maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy, en su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche yo esté, el gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Estando atribulado, pero nunca derrotado, y perseguido esté hoy, maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy, en su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche yo esté, el gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré
gozo